Fruto del amor surgido entre Pepe y Lourdes, nació Arsenio en fecha 11 de 10 de 1970. La infancia de Arsenio fue muy feliz hasta los 10 años, momento en el cual le diagnosticaron esclerosis múltiple. De los 10 a los 11 años estuvo hospitalizado con tratamiento farmacológico para poder paliar la degeneración de sus músculos que le causaba la esclerosis múltiple. Pese a las dificultades, superó esta enfermedad y empezó a llevar una vida parecida a la de los niños de su edad. Con el paso del tiempo llegó al instituto. Tras realizar la selectividad, decidió especializarse en ciencias de la actividad física y el deporte, años durante los cuales conoció a Violeta, con la que inició una relación sentimental. Unos años más tarde, Arsenio aprobó las oposiciones y encontró trabajo como profesor en la escuela de su infancia. A los 26 años se casó en régimen económico matrimonial de separación de bienes con Violeta. Tras el matrimonio, dada la enfermedad que sufría y pensando en un posible empeoramiento de su salud, acudió a un abogado, con la finalidad de informarse sobre el documento de voluntades anticipadas. Es un documento en el que una persona mayor de edad o menor emancipado con capacidad legal suficiente manifiesta las instrucciones sobre las actuaciones médicas que deben tenerse en cuenta cuando se encuentre en una situación en la que no pueda expresar libremente su voluntad. Artículo 11 de la Ley 41/2002. La fundamentación ética del documento se encuentra en la autonomía de la voluntad, en el respeto a la gestión de la propia vida que conlleva el derecho de toda persona adulta capacitada en ausencia de coacciones y debidamente informada a decidir si acepta o no un determinado tratamiento médico, valorando y decidiendo lo que considera bueno para sí mismo, con independencia de que coincida o no con la opinión del médico y con las propias convicciones que en relación al juramento hipocrático ha realizado él mismo. En resumen, es un derecho de la persona derivado del respeto a la autonomía de la voluntad que configura como un principio básico en el artículo 2 de la Ley 41/2002. Por el documento, el sujeto manifiesta su voluntad anticipada con objeto de que ésta se cumpla cuando no pueda expresarla por sí mismo sobre los cuidados y tratamientos de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. Dichos documentos pueden contener disposiciones que versen sobre una serie de actos de muy diversa naturaleza. Así, pueden recaer, entre otros, situaciones de urgencia, situaciones de enfermedad que priven al sujeto de su capacidad, donación de órganos, intervenciones médicas, la aplicación o no de tratamientos, etc. Se refiere tanto a situaciones en las que el sujeto otorgante ya padece una enfermedad como si todavía no la padece y toma decisiones para un futuro padecimiento. No podrán incluirse en el documento de voluntades anticipadas las decisiones que sean contrarias al ordenamiento jurídico y en caso de que se incluyesen se entenderán por no puestas. Artículo 11.3 de la Ley 41/2002. El sujeto otorgante debe ser mayor de edad. Este requisito no es el mismo en todas las leyes. Depende de la capacidad de obrar que en este ámbito se otorgue a los menores emancipados por la legislación estatal o por la autonómica. También debe ser libre y capaz. Se debe tratar de un sujeto con capacidad de obrar consciente de sus decisiones y libertades en la toma de las mismas. Es decir, que no quepa duda sobre la plena capacidad psíquica del otorgante. Otro elemento subjetivo es la designación del representante. El artículo 11.1, inciso segundo de la Ley 41/2002 prevé que el otorgante del documento pueda designar, además, un representante para que, llegado al caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas. El representante voluntario debe ser identificado claramente, tratándose de una persona mayor de edad o menor emancipado en las comunidades autónomas que lo permitan, no incapacitado ni incapaz. Algunas leyes excluyen a determinados sujetos de la representación, como los notarios, el funcionario encargado del registro,
los testigos o el personal sanitario. La finalidad de designar un representante es actuar como interlocutor del otorgante para procurar el cumplimiento de aquellas voluntades y sustituir el consentimiento del otorgante. Dicho representante puede dejar de actuar cuando se produce una modificación sobrevenida de las causas. El último elemento subjetivo son los sujetos destinatarios. El sujeto destinatario de la declaración es un sujeto indeterminado que abarca a todos los terceros y particularmente a los profesionales sanitarios, tanto de los servicios públicos como privados, que deban actuar en un momento dado, porque son los que efectivamente van a poner en práctica dicha voluntad. Las formalidades de los documentos de voluntades anticipadas son que puede ser ante notario, en cuyo caso se omite la presencia de testigos, o ante 3 testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, los cuales 2 como mínimo no han de tener una relación de parentesco hasta segundo grado con el otorgante, ni estar vinculados con él por relación patrimonial, o por cualquier otro procedimiento que sea establecido legalmente. En conclusión, se exigen que los testigos sean mayores de edad y con plena capacidad de obrar, respecto de los cuales se impone una doble limitación, de parentesco y de carácter patrimonial. En el ámbito nacional, regulado por la Ley 41 de 2002, prevé únicamente la revocación del documento, estableciendo que las instrucciones previas podrán revocarse libremente en cualquier momento, dejando constancia por escrito. En la Comunidad Valenciana, la ley autonómica, en su artículo 45.5, dispone que las voluntades anticipadas se pueden modificar o dejar sin efecto en cualquier momento por la sola voluntad de la persona interesada, dejando constancia por escrito. Dentro de la Ley 41/2002, en su artículo 11.5, se prevé la creación de un registro nacional de instrucciones previas en el Ministerio de Sanidad y Consumo, que tiene por finalidad asegurar la eficacia de las instrucciones manifestadas por los pacientes y formalizadas de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de las respectivas comunidades autónomas. En definitiva, las funciones del registro de voluntades anticipadas son la custodia y conservación de los documentos y facilitar el acceso y la consulta a los profesionales sanitarios que lo precisen. Su función principal es asegurar la eficacia de las declaraciones de voluntad del otorgante contenidas en el documento inscrito, permitiendo el conocimiento de dichas voluntades por los profesionales sanitarios. La cuestión que se plantea es si la inscripción del documento de voluntades anticipadas en el registro es constitutiva o no de su validez. Con la capacidad para tomar una decisión de manera libre y con la información suficiente que me ha permitido reflexionar, expreso los criterios y las instrucciones que deseo que se tengan en cuenta sobre mi atención sanitaria, cuando me encuentre en una situación en la que, por diferentes circunstancias derivadas de mi estado físico o psíquico, no pueda expresar mi voluntad. De camino al trabajo, Arsenio tuvo un accidente, en el cual se vio perjudicado gravemente, ya que podía causarle más problemas por la enfermedad que sufría, puesto que por el fuerte golpe que recibió le supuso quedarse postrado en la cama. Sepan que para mí esto no es vivir dignamente. Yo hubiera querido, al menos, morir dignamente. Hoy, cansado de la desidia institucional, me veo obligado a hacerlo a escondidas, como un criminal. Deben ustedes saber que el proceso que conducirá a mi muerte fue escrupulosamente dividido en pequeñas acciones que no constituyen un delito en sí mismas y que han sido llevadas a cabo por diferentes manos amigas. Si aún así el Estado insiste en castigar a mis cooperadores, yo les aconsejo que les sean cortadas las manos, porque eso es lo único que aportaron. La cabeza, es decir, la conciencia, la puse yo. Como pueden ver, a mi lado tengo un vaso de agua conteniendo una dosis de cianuro potásico. Cuando lo beba, habré dejado de existir, renunciando a mi bien más preciado, mi cuerpo. Considero que vivir es un derecho, no una obligación, como ha sido en mi caso. Obligado a soportar esta penosa situación durante 28 años
4 meses y algunos días. Pasado este tiempo, hago balance del camino recorrido y no me salen las cuentas de la felicidad. Solo el tiempo que discurrió contra mi voluntad durante casi toda mi vida será a partir de ahora mi aliado. Solo el tiempo y la evolución de las conciencias decidirán algún día si mi petición era razonable o no.